así estamos iniciando esta mañana de viernes y fin de mes, digamos ya. Por favor, saludamos al economista Marco Flores, un gusto saludarle, y también al economista Jaime Carrera. Tenemos un contacto vía telefónica con el ingeniero Marcos López, ex miembro del directorio del Banco Central. Bueno, el tema económico no solo porque se está terminando el año, sino porque además ingresa la política nuevamente a tratar el tema político. Un poco para que ya no sea solamente actores económicos, sino ya la vida política del Ecuador tiene que entrar a resolver temas que podrían haberse resuelto técnicamente. Y al saludar a los dos economistas que ya les damos la bienvenida a esta mañana, al economista Jaime Carrera le diría, si bien es cierto lo que se ha denominado el debate, que bueno, cuando una persona habla 42 minutos y los otros entre 10, 12, creo que el que más habló fue 14 con alguna... No sé si yo le denominaría debate, pero en todo caso la comparecencia del señor presidente de la República, asistido por sus ministros, con 3 economistas que uno puede discrepar con ellos, pero que han tenido un accionar en el país, que están ahí sus acciones y que uno puede decir está bien o no, podemos tener ese aporte, y normalmente creo que esos aportes nos sirven. Para nuevamente saludarles al economista Jaime Carrera, le diría, ¿usted rescata algo de este denominado debate o tiene la conclusión, como el presidente decía, no hay crisis, y la conclusión que sacamos otros es que en realidad sí hay crisis? Bienvenido, economista Carrera, buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días, Marco, a la audiencia. Bueno, en primer lugar, un debate debe ser con reglas imparciales, en un lugar imparcial, con un juez imparcial y con reglas iguales para todos, ¿no? Entonces, realmente no creo que ese fue un debate. Tiene otras connotaciones políticas incluso, que dejan mucho que desear en un país que necesita debatir realmente con seriedad los momentos difíciles que vive este momento el Ecuador, ¿no? Y circunscribirse al tema de que hay o no hay crisis, es o no crisis, cuáles son los conceptos de la crisis. Yo creo que realmente lo que vive la población, la gente y los mercados son el principal juez de lo que vive el país. Y obviamente que en este momento las personas sienten que no pueden conseguir trabajo, que lo pierden. Las personas perciben que cada vez suben más los precios, que los sueldos que tienen les alcanzan apenas para sobrevivir y no pueden llegar a fin de mes. Se conoce que en el país casi 4 millones de personas están en el subempleo y en el desempleo, que hay 2 millones de informales, que en este año el ingreso por habitante será menor, de $6,300 a $6,000, y que aún ese ingreso es insuficiente. Las personas saben que el alza constante de precios hace que las empresas no puedan sostenerse, que la actividad económica se ha reducido de una manera notable, que la construcción está paralizada, que se vende menos, que se compra menos, que las gentes ya no pueden pagar sus deudas. En general hay un conjunto de factores que hacen que el entorno económico, político y social... ¿Y esto se llamaría, economista, crisis? Pero sí, obviamente... Porque cuando el señor presidente decía, a ver, defíname qué es una crisis, era, claro, la sumatoria de todo lo que decían, uno siente eso es la crisis, ¿no? Pero ustedes que han sido catedráticos y en algunos casos de algunos ministros, y les pregunto, ¿cómo definiría, economista Carrera, esto? Bueno, evidentemente que esos factores
configura un escenario de crisis, ¿no? De crisis, con mayúsculas, pues menos crédito, menos liquidez, menos demanda, menos poder adquisitivo, y técnicamente el país está en recesión. Es universalmente aceptado que cuando un país durante 2 trimestres seguidos decrece en su economía, hay crisis en un país, pero viendo en un contexto histórico, Francisco. La peor crisis que tiene el Ecuador es no encontrar un modelo económico para el progreso y haber desaprovechado este boom. Tú, Francisco, y mucha gente que nos escucha tienen presente, creo, los últimos 45 años del país, ¿no? Sí. 70, boom petrolero parecido a este, por lo menos con las mismas características, la democracia, ¿no? Crecimiento 7%. Generación de distorsiones, luego pasar la factura, 80 y 90, 2 décadas perdidas. 2 décadas perdidas, crecimiento 2,2% promedio. 2014, otro boom petrolero parecido, crecimiento promedio 4,3%. Hoy, 2015, después de esos 45 años, país decrece. 2016 tal vez decrecerá, 2017 algo parecido. Entonces, luego de 45 años de estar en estos vaivenes, de no encontrar un rumbo, cierto, para que el país crezca, volvemos a decrecer, a los ajustes, a retroceder. Esa es la realidad del país. Esa es la verdadera crisis del país, ¿no? No haber aprovechado el boom para cambiar la concepción del modelo económico y hacer que el Ecuador se inserte en los mercados, piense de otra manera. Mira, 45 años de inversión extranjera directa, nunca pasó del 2,2% del PIB y hoy casi no existe. El tamaño del Estado ha estado en los vaivenes, ha crecido últimamente y no ha encontrado un nivel adecuado. La inversión total del país en estos 45 años nunca pasó, en los 70 llegó al 30% del PIB, después bajó entre el 20, 24, 25% y hoy seguimos decreciendo. Entonces, yo creo que la principal crisis del país es no haber encontrado un modelo en esta época de bonanzas que le inserte al país en el desarrollo, ¿no? Al saludar nuevamente al economista Marco Flores, esta crisis descrita así, no hay pues entonces una palabra que diga significa crisis, esto es la sumatoria de todo, vemos ahí. Entonces hay una crisis, pese a que el gobierno, ayer el señor presidente insistió aquí que crisis no hay dificultades, que tenemos algunos problemas. ¿Qué ha cambiado desde que usted fue ministro a lo que ahora nos pasa? Y las condiciones de eso, ¿se puede comparar? ¿Son comparables para decir prohibido olvidar? Y uno diría, las condiciones son distintas, ¿no? Bienvenido, buenos días, economista. Gracias, Francisco. Realmente un gusto estar ahora con usted aquí y en compañía también de Jaime. Yo coincido con lo que acaba de decir Jaime y quisiera simplemente agregar lo siguiente, ¿no? Primero, hay diferentes tipos de crisis dependiendo de su profundidad y de su grado de afectación. Ya él las ha definido. Pero en lo fundamental aquí es mirar cuáles son los indicadores que tiene una economía. Porque esto no es cuestión de decir si hay crisis o no hay crisis. Ya. Creo que la seriedad de las personas que se acercan a un micrófono a hablar de economía o de lo que sea, les obliga a sustentar sus afirmaciones de manera técnica y de manera profesional. De manera que yo más bien a lo que me remito son a los indicadores de la economía ecuatoriana para afirmar, como en efecto lo hago, de que existe crisis y una seria crisis en la economía ecuatoriana. Yo he venido observando, que creo que la mayor parte de la gente lo ha hecho, que el gobierno, léase básicamente el presidente Correa, tiene dos obsesiones. La primera, él considera que el gobierno y su frente económico es una especie de constelación de estrellas de la economía, y que el resto de personas, economistas o no, pero particularmente quienes estamos de alguna manera vinculados al quehacer de la política económica, del análisis económico, somos personas carentes del suficiente conocimiento o de la preparación necesaria como para siquiera poder discutir con ellos, porque inmediatamente
esas personas son o somos maltratados. Y esto ha venido ocurriendo de manera reiterada. Entonces, esta es una primera afirmación que hago, porque esto es lo que se ha observado en los últimos tiempos. Esta percepción y esta persistencia, más bien dicho, por parte del gobierno. La segunda premisa es insistir, a pesar de la realidad económica, es que en el Ecuador no existe crisis. Y de eso se trató, y a eso se circunscribieron las intervenciones no solo del presidente de la República, sino de los dos ministros que le acompañaron en esto que se dio en llamar un debate que de alguna manera a mí me pareció más bien una sabatina, ¿no? Y en este punto permítame hacer una pequeña digresión, un pequeño paréntesis, para simplemente protestar como ciudadano ecuatoriano porque el moderador del debate cumplió un papel realmente deplorable y lamentable. Esta no es la forma de organizar un debate, ni es la forma de conducir la expresión de las ideas de diferentes personas. Lo menos que uno puede pedir es un mínimo de imparcialidad, y los tres economistas que acudieron ahí no tuvieron esa imparcialidad por parte del moderador. Bien, no me quiero alargar en esto porque no es mi estilo. Quizá es el esquema además planteado, no se olvide que es un periodista del canal público y es el presidente de la República. Eso mismo no debía haber ocurrido. Eso mismo debía haber ocurrido, y las intervenciones, por ejemplo, una de estas cosas, lo que le decía Mauricio Pozo, ¿no? Y usted cuando firmó la carta de intención, ¿por qué hizo esto y por qué hizo lo otro? Eso no le corresponde a él, ¿no? Pero dejemos eso a un lado, porque en el fondo no es trascendente. Pero si nos rescatamos la comparecencia para que por lo menos, claro, uno habría querido que le digan aquí en esa comparecencia cuánto mismo es la deuda, cómo vamos a enfrentarlo. Justamente yo le comencé diciendo que hay que mirar los indicadores, pero concluyo con esta segunda premisa en el sentido de que el gobierno, el presidente de la República a la cabeza, insisten en señalar que no hay crisis. Estas dos premisas, en mi concepto, son falsas. Ni el Frente Económico es una constelación de estrellas, ni son los únicos que saben economía, y tampoco es verdad que no haya crisis. Entonces yo me quiero remitir más bien a los indicadores de la economía ecuatoriana, y usted me dirá hasta cuándo puedo seguir, para no monopolizar el uso de la palabra. Pero me voy a referir a los principales. Recordemos en primer lugar, Francisco, y la audiencia, algo que los economistas que estamos en este análisis lo conocemos casi todos los días. La más reciente publicación del Banco Central del Ecuador, y vamos a citar las fuentes, de dónde salen las cosas. La más reciente publicación del Banco Central, a septiembre de este año, señala que en el periodo del presidente Correa, desde el 1 de enero del año 2007 hasta el 30 de septiembre del año 2015, de este año, han gastado 259.322.3 millones de dólares. Esa ya sería la cifra total de ingresos, de gastos. Este es el gasto total. El gasto total. 259.322.3 millones de dólares. Fuente Banco Central del Ecuador. De estos 259.322.3 millones de dólares, 176.934 millones fueron gasto corriente. Yo tengo el cuadro aquí, por supuesto, para respaldar mis afirmaciones, pero estoy señalando que la fuente constituye el Banco Central del Ecuador. Digo esto porque no hay que perder de vista el volumen de dinero que se ha manejado. Es algo inédito, algo nunca visto en la economía ecuatoriana. Pero es sobre todo nunca visto en la economía ecuatoriana algo que cae por su propio peso. El Ecuador es un país de alto riesgo en muchos factores, económicos uno, climáticos otros. Ya sabemos, el fenómeno del Niño es un fenómeno recurrente que aparece cada cierto tiempo. La caída en el precio del petróleo, la crisis petrolera, por lo menos en los últimos años han aparecido 3 veces, por ahí por los años 80, luego en el año 85, en la presidencia del presidente Félix Cordero, hasta se rompió el oleoducto. Los precios han caído, en este mismo gobierno hubo un año en que cayeron los precios del petróleo. Son eventos esperados y esperables. Más los riesgos climáticos, a lo que ahora se suman los riesgos de los volcanes. En 97 el precio del petróleo llegó a estar en $7. Yo mismo, cuando estuve a cargo del Ministerio de Economía, el petróleo llegó a estar en $6. Hasta ese nivel bajó. Entonces, estos eran eventos esperables.
no eran eventos que uno podría suponer no van a volver a pasar, porque de hecho han seguido pasando. A esto hay que sumar la presencia de algo que saben los economistas, los que son brillantes y los que no lo somos. Se llaman ciclos económicos. Y en los ciclos económicos, en el momento en que el ciclo está bajo, en el momento de la depresión, en el momento de la caída, se requieren de recursos para poder enfrentar estos problemas. Lo que trato de decir con esto es que es absolutamente injustificable, por no decir irresponsable, que después de haber gastado 259,000 y pico de millones de dólares, no se haya guardado una cantidad y no se haya previsto una cantidad para eventualidades. Que quisieran los fonditos, como dice el señor. Bueno, es que esos fonditos los tienen más de 90 países en el mundo. Y no creo que quienes dirigen las finanzas en 90 países en el mundo estén locos ni estén desquiciados. Esos fonditos, sobre todo en países con alto riesgo, como el Ecuador, que tiene una marcada dependencia del precio del petróleo, más los factores climáticos, ambientales, en fin, que hemos señalado, eran absolutamente necesarios. Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con establecer un fondo solo para pagar la deuda externa. Me pareció un completo error. El FEIDEP le parecía que no. En el sentido original de que sirva solo para pagar la deuda externa, no solo que no estuve de acuerdo, sino que combatí ese tipo de política. Pero eso es muy diferente a tener un fondo para eventualidades. Y mire cuál es la respuesta que nos dan. ¿Y qué querían? Que los fondos estén ganando 0,5% de interés. Cuando nosotros podemos invertir esos recursos y tener rentabilidades que llegan al 38%. Bueno, en primer lugar, no sé quién ha calculado esas rentabilidades del 38%, pero el hecho es de que al gobierno se le ha acabado casi ya las posibilidades de acudir a los mercados financieros internacionales a recibir crédito barato. Y tiene que recibir crédito caro. Cuando en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial o en el BID, los créditos están entre el 1 y el 2% de interés a 20, 25, 30 años. Pero ahí vienen las condiciones de los multilaterales. Bueno, el resto de países se han beneficiado. Cuando no se ha querido hacer los deberes y tener políticas macroeconómicas sanas, los países tienen un costo. Pero si usted mira, por ejemplo, las emisiones de bonos soberanos que ha hecho Colombia, que ha hecho Perú, no llegan a tener un 4% de tasa de interés. Y el Ecuador está pagando 7,5% de tasa de interés. Para ampliar, yo quisiera, economista Carrera, usted normalmente ha dado usted nos mantiene informados, no solo en este medio, a los medios en general. Lo que nos dice el economista Flores, 176,980 y algo más de gasto corriente en medio de estos 259,322. El presidente nos ha dicho, oigan, pero ¿qué querían? Menos médicos, menos parvularias, menos policías, escuelas, un poco. Todo esto se puede separar de estos 176,000, no solo teniendo este frío dato económico, sino también implicando la política social como parte de una respuesta económica. Bueno, primero hay que tener claro que el gasto corriente es la suma de una serie de gastos. Por ejemplo, el gasto en sueldos en general, ¿no? El gasto en sueldos en este año va a llegar casi al 10% del PIB en todo el sector público, alrededor de unos 10,000 millones de dólares. Insume casi toda la recaudación de renta y de IVA. Obviamente que ese gasto en el sector público es desproporcionado para el país, porque evidentemente si el 10% de la producción del país se va en estos pagos, se torna casi inmanejable. Y claro, se ha dicho mucho que este gasto tiene que ver con médicos, con profesores. Que es otra forma de inversión. Que es otra forma de inversión, sí. Pero incluso este tipo de gasto social tiene que estar acorde con la capacidad económica del país para sostener y solventar este gasto, pues, ¿no? Porque si el gasto social no está de acuerdo o no marcha al ritmo de la producción de un país, ese gasto más bien es distorsionante y se torna insostenible, pues, ¿no? Porque usted no puede tener en un país de cuarto mundo que produce apenas $6,000 por habitante al año,
un gasto social de primer mundo. Eso distorsiona toda la economía. Si quiere tener un gasto social parecido al de Chile o al de Dinamarca, tiene que producir como Chile, tiene que producir como Chile o como Dinamarca. Eso en primer lugar. Luego, el nivel de salarios en el sector público, ¿no?, es distorsionante de la economía. Está muy por encima de lo que el sector privado puede pagar, ¿no? Por allí vi algunas cifras que en el Ecuador, en relación con otros países de América Latina, la relación del pago del gasto de los salarios públicos supera al sector privado en más del 40%, y mientras otros países que tienen finanzas sólidas, ese gasto supera apenas del 10% del sector privado, que es más manejable, más compatible. Y dentro del gasto corriente, Francisco, el pago de intereses, por ejemplo, la deuda. En 2009 se pagaban 548 millones de dólares. En este año se van a pagar como 1.700 millones de dólares, ¿no? Entonces, tiene una serie de subsidios de ahí implícitos. Es decir, la proporción del gasto público en el Ecuador simplemente rebasa las posibilidades del país. Y el mensaje de que se reduce el presupuesto general del Estado, no a los 25.700 que dijo el señor presidente, sino ayer el ministro de Finanzas dijo que era 29.900, 30.000 millones de dólares. ¿No manda un mensaje de que se comienza un poco a tener conciencia de eso? A ver, aquí, en primer término, el presupuesto estatal y en general el manejo de las finanzas públicas debe ser un instrumento de generación de confianza y de absoluta transparencia. El Ecuador lo que necesita este rato es confianza. Y hay que manejar los términos de finanzas públicas de manera adecuada, ¿no? Comparar el presupuesto en términos globales del presupuesto del 2015 con el 2016 y decir, pasa de 36.000 a 30.000 millones y con eso estamos mandando un mensaje de austeridad, no es adecuado. En una entrevista con Francisco aquí mismo creo que lo dijimos. Si dentro del presupuesto de este año, que son 36.000 millones, están casi 6.000 por importación de derivados, que es una línea indicativa, nada más. Si el próximo año se va a importar derivados por la mitad, no se sabe todavía, se reducirían 3.000 millones, ¿no? Quedaría el presupuesto en 33.000. Si en este año se deja de pagar al Seguro Social 1.000 millones por el 40% de pensiones, y el próximo año ya no va a haber eso, se bajan otros 1.000, el presupuesto quedaría en 32.000. El presupuesto. Pero ahí no hay una disminución del presupuesto. Quiero llegar a eso. Luego se dice, el próximo año vamos a dejar de gastar en las hidroeléctricas porque ya las concluimos. Y por ahí, por acá va a haber algún ingreso por los combustibles y se le bajan otros 2.000. El presupuesto queda en 30.000 millones de dólares y estructuralmente se ha hecho poco con el gasto. Permítame darle algunas cifras. En el 2014 el gasto total del presupuesto ejecutado fue 27.000 millones. ¿No? Si en este año el gobierno debería, al presentar el presupuesto del 2016, debería decir cuánto va a terminar, en cuánto va a terminar el gasto del 2015. ¿No? Y yo estimo que si termina en unos 23.000 millones de dólares, el presupuesto del gasto, el gasto de este año, lo que se denomina la ejecución presupuestaria, claro, el gasto, pero se dice que por lo general en el Ecuador en estos últimos años la ejecución presupuestaria ha estado en el 70 hasta el 75%. Hoy este año es totalmente diferente al anterior, pero si el gasto en este año terminara en 23.000 millones de dólares, habría una reducción de cerca del 13% en relación con 2014 y más una reducción fuerte de la inversión. Pero si según las cifras que se dan para el 2016, esto es todavía muy precario para analizar. Pero si el año 2016 dicen que el gasto
va a ser 25.700 millones de dólares. Ya. Y que se equivocaron al dar la cifra porque hay que agregar 4.200 millones de dólares de amortizaciones. Y por tanto, el presupuesto llegaría a 29.900 millones. Si el gasto fuera 25.700 y en este año se llega a gastar 23.000, el gasto en vez de disminuir, aumentaría en un 8%, ¿no es cierto? 2.000 millones de dólares. Es un tema. El otro, si uno espera llegar a un gasto el próximo año de 25.700 millones de dólares, ¿no es cierto? Y se dice que el déficit va a ser de 2.4 del PIB, o sea, 2.400 millones de dólares, ¿no? Entonces, si el déficit va a ser 2.400 millones de dólares y el gasto aumenta, ¿no? Quiere decir que para el próximo año van a haber abundantes ingresos en el Estado para reducir más bien el déficit y aumentar el gasto. Y en estas condiciones que tiene el país, esto resulta totalmente... no cuadran los números, ¿no? Economista Flores, pero entonces ahí viene lo que el presidente ha dicho, ¿no? Hay creatividad para responder a estos momentos difíciles, no quiere denominarlo crisis estas, pero los datos así planteados como nos dice el economista Carrera y los que usted había comenzado hace un momento a analizar, yo le diría, poner $35 del barril de petróleo en la proforma presupuestaria, generar esta sensación de que sí se disminuye, aunque ya analizadas las cifras vemos que no se disminuye el gasto. ¿Le deja a usted como economista mensajes que puedan conseguir esa tranquilidad que dice el economista Carrera deberíamos buscar? Y le pido por favor que nos incluya otros datitos más de los que estaban analizando. Claro, solamente voy a comenzar la pregunta de inmediato, solamente quiero concluir con este tema del gasto, porque le había dicho Francisco que me permita poner este volumen de gasto como un punto de referencia importante para lo que tengo que decir o por lo que pienso decir. Este es un cuadro, el que está aquí, producido por la CEPAL. Este cuadro produce la CEPAL. Es sacado de un informe de la CEPAL. Y este cuadro señala el gasto público en América Latina y en el Caribe. Y en lo que tiene que ver con América Latina, en los 19 países de América Latina, el gasto público en el año 2014 significó el 22% del PIB, esto dice la CEPAL. Aquí está, 22% del PIB en el año 2014 fue el gasto promedio de estos 19 países de América Latina. Pero luego viene otro cuadro, que es el del Ecuador. En ese mismo año 2014, el gasto público del Ecuador fue el 44.1%. 44.1%. Esto quiere decir que fue el doble prácticamente de lo que tuvo el promedio de los países latinoamericanos. Esta es una magnitud gigantesca de gasto. El último año en que nosotros tuvimos un gasto dentro de los términos latinoamericanos, del promedio latinoamericano, fue en el año 2006, que el tamaño del gasto con relación al PIB fue del 21.2, y de ahí hemos pasado al 44.1 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Este es el cuadro que produce el Banco Central sobre los diferentes componentes del gasto público. Ahora bien, aquí viene una tercera posición planteada por el presidente de la República de manera insistente. La causa de la crisis o de la situación económica, como se lo quiera poner, radica en tres hechos: en la caída del precio del petróleo, en la apreciación del dólar y en la caída del precio de las materias primas, o de los llamados commodities. Dicho de otra manera, el gobierno no tiene culpa en nada de lo que ha ocurrido. Este es un fenómeno exógeno, es un fenómeno externo. Y yo discrepo totalmente con esa tesis. Ninguno de estos tres factores constituyen la causa del problema de la economía ecuatoriana. Constituyen los detonantes de la crisis, eso sí, que han agravado la situación, por supuesto, ¿cómo no van a haber agravado la caída del precio en el precio del petróleo? Pero las cifras demuestran que no son los causantes de la crisis. En el presupuesto del Estado hay 3.600 y pico de millones que son los ingresos petroleros considerados. Veamos un poquito las cifras para poderme explicar mejor. Si es que hay o no hay crisis. De cada 10 ecuatorianos, solo 5 tienen trabajo en el sector formal. Luego de 9 años prácticamente de gobierno. Solo 5. Y luego de un nivel de gasto como el que acabo de señalar. Este es un punto de referencia. El Fondo Monetario Internacional acaba de producir un informe el 21 de octubre de 2015
específicamente sobre Ecuador. Es como perdón la interrupción, es como una especie que le abren la puerta para entrar a la negociación y estos movimientos parecería que hay porque van hacia un acuerdo. Esos informes solamente se realizan cuando hay tratativas con el país que constituye en julio el caso. Tuvo una misión aquí. Y en este caso es el Ecuador. Pero resaltemos dos aspectos de ese informe que lo he leído con prolijidad. El fondo señala que la relación deuda-PIB del Ecuador en el año 2016 va a superar el 40%. Y no tendremos capacidad de endeudamiento de acuerdo por lo menos desde el punto de vista de lo que manda el Código Tributario, la ley, ¿verdad? Y dice que llegaría al 40.5%. Pero dice además otra cosa. Dice que hay aproximadamente unos 1.400, el equivalente a unos 1.400 millones de dólares que no están considerados en la deuda, pero que sí son deuda y que constituyen los anticipos petroleros. Fuente Fondo Monetario Internacional, informe 21 de octubre de 2015. Adicionalmente, veamos, Francisco, los datos de la deuda, pues, para saber por qué el fondo está diciendo esto y cuál es la situación del Ecuador. En diciembre del año 2009, y entonces luego de esto veremos si es que hay o no hay una crisis, ¿no? Y veremos si el gobierno tiene o no tiene responsabilidad, o si son realmente los factores exógenos externos los que le han llevado a la economía ecuatoriana, es decir, a la gente, a una situación como la que tenemos actualmente y como la que va a venir. En diciembre del año 2009, y digo diciembre del año 2009 porque esto es justamente después del default o del no pago que declaró el Ecuador, donde simplemente borró del mapa 3.300 millones de dólares, luego reconoció 1.000 y borró en definitiva del mapa un valor neto de 2.300 millones de dólares, borró de deuda. Nos ha costado ese ejercicio ha costado mucho dinero, ¿no? Al país. No hay mucho tiempo porque quisiera referirme un poco más a las cosas que se dijeron en su momento, pero la deuda pública total, interna y externa, a diciembre del 2009 alcanzó a 10.199 millones de dólares. Esto es el 16.3% del PIB. Diciembre del 2009. A agosto del 2015, que es la última cifra disponible, esa misma deuda llega a 32.560 millones de dólares. Ojo, con un nivel de ingresos como los que acabo de señalar que produjeron ese nivel de gastos. Es decir, a los 259.000 hay que sumarles. No, está dentro de todo eso, pero notemos la magnitud de la deuda. Claro. Hace un momento Jaime estaba dando una cifra de lo que ahora el Ecuador tiene que pagar entre 500 en intereses, a 3.000, pero con las amortizaciones superan los 4.300 millones de dólares. Entonces, le decía que esa deuda a agosto del año 2015 subió a 32.560 millones de dólares, es decir, 32.9% del PIB. Se duplicó en relación al PIB. Es decir, una cifra insólita. Y las deudas hay que pagarlas. Hay que pagar las amortizaciones, o sea, el capital, y hay que pagar los intereses. Pero van a comenzar a producir ya dinero, nos han dicho. Bueno, eso es lo que nos han dicho. Se lleva bastante plata el pago de la deuda y el pago de los intereses. Eso significa menos hospitales, menos escuelas, como uno lo quiera poner, porque puede usar en las cosas que se resuelvan, usarlas. Quiero señalar que en los primeros de la deuda, entonces usted encuentra ya el primer problema del Pero claro, el problema de la deuda, este es un problema serio de deuda para la economía ecuatoriana, por el peso que tienen las finanzas públicas. Pero déjeme señalarle un dato adicional sobre la deuda. En los primeros ocho meses del año, de enero a agosto del 2015, la deuda neta, es decir, los nuevos préstamos menos las amortizaciones que ha hecho el Ecuador, la deuda neta se ha incrementado solo en estos 8 primeros meses del año en 2.801 millones de dólares. Fuente de los datos que estoy dando, Banco Central del Ecuador. En el año 2014, para referirme a la curiosidad que usted tenía o a la preocupación, en el año 2014, el Ecuador pagó ya 4.936.6 millones de dólares en concepto de deuda pública. De ese valor que pagó el Ecuador, 3.573 fueron al capital y 1.362 a los intereses. Estas cifras le dicen claramente el por qué un endeudamiento tan grande es perjudicial para las finanzas públicas. Resulta que ahora
las fuentes de financiamiento para el gobierno, las fuentes internacionales, se han vuelto muy estrechas, prácticamente inexistentes, que no sean los chinos tampoco ya dan más plata. Este año por lo menos no se ha cumplido lo que ofrecieron, ¿no? Entonces el gobierno ha tenido que entrar a crear nuevos impuestos, o ha puesto algunas salvaguardas, en fin, todas las cosas que el gobierno ha implementado. Esto desde el punto de vista de la deuda. Pero hay algunos otros indicadores que a la ciudadanía le llevarán finalmente a la conclusión si es que tenemos o no tenemos crisis respecto a lo que está ocurriendo en la economía. Le voy a señalar, por ejemplo, algo sumamente importante. Yo diría que es básico para cualquier economía, por supuesto para la economía ecuatoriana. Hay una institución que se llama el Proyecto de Justicia Mundial, vendría siendo en español. Para quienes quieran seguir esto y mirar en el Internet, se llama World Justice Project. Esta institución calcula y publica lo que se denomina como el Rule of Law Index, que quiere decir el índice del Estado de Derecho. El índice del Estado de Derecho. Esto es algo que miran los inversionistas internacionales. Y de 99 países que conforman el índice del Estado de Derecho, ¿saben qué puesto estamos? Estamos en el puesto número 77. Y los que vienen atrás del Ecuador, solamente Venezuela, que es el último, y los países africanos, no hay nadie más. Es decir, es una posición realmente penosa para el Ecuador. Luego tenemos otro índice, que es el Índice Mundial de Innovación, que es un índice que elabora la Universidad de Cornell con las Naciones Unidas. En este índice, entre 141 países, el Ecuador en innovación ocupa el puesto 119. 119. Yo estoy señalando estos índices porque estos son materia de estudio de los inversionistas internacionales. Si a eso usted le añade cosas como, por ejemplo, el 5% a la salida de divisas, es casi imposible que la inversión venga al Ecuador. No se vuelve un país atractivo. Pues no se vuelve un país atractivo porque hay otros que sí son atractivos. Entonces, la posibilidad de tener recursos del exterior se torna exigua, se torna mínima, y son las fuentes a las que ya me referí. Entonces el gobierno tiene que ir a los impuestos y tiene que recargarle a la gente, o sea, al consumidor, del que nadie se preocupa, Porque la gente llana y simple, que es la que tiene que pagar, este es un país bien caro. Con una economía de $500 mensuales en promedio, ¿no? Fíjese los precios y los costos de las cosas en el Ecuador. Realmente es alarmante. Entonces, estas son las cosas que no permiten que en el Ecuador haya inversión internacional y que es lo que se debe buscar. Luego avanzaré en el análisis. Economista Carrera. Entonces el presupuesto sigue siendo una especie de ficción. No es verdad que se rebaja. Si hay ahí un crecimiento en el nivel de presupuesto. Si bien, más aún en este gobierno, creo que acepten consejos y peor cuando no se les pide, pero mirando una política que la ciudadanía pueda decir, a ver, estos lineamientos podrían ayudarnos a que todos estos indicadores nos den algo más de seguridad. Entonces apelamos a la creatividad y lancémonos como país. ¿Hay una salida o no? No, siempre hay, es decir, no debemos pensar que no hay salida, es decir, el Ecuador tiene que encontrar una salida, Francisco, y no debe caer en lo que ya ocurrió en el pasado. No puede ser que después del primer boom de los 70 tuvimos 20 años de pesares y de ajustes. Hemos tenido otro boom en los 2000 y hoy vamos a tener otra vez años de ajuste. Entonces ya es hora de que en el Ecuador se piense de otra manera. Si en los 70 el Ecuador hubiese tenido la visión de China, que se abrió al mundo, se abrió a los capitales, a la inversión, y dijo que era glorioso crear riqueza, bueno, el Ecuador hubiese sido diferente, ¿no? Recordemos que en los 79 también España firmó el Pacto de la Moncloa y se unió a la Unión Europea, y prácticamente hoy está a la par de los países europeos, ¿no? Este es el momento, Francisco, de pensar en otro Ecuador, en el futuro, en un Ecuador que se inserte en los mercados, que sea moderno, que entienda que este es un mundo globalizado, que para progresar hay que tener riqueza,
hay que diversificar las exportaciones, hay que atraer capitales, hacer del Ecuador productivo, competitivo. Y para llegar a eso, en primer lugar tenemos que superar esta crisis, estabilizar la economía lo más rápidamente posible y levantarla lo más rápidamente posible. Y para eso, Francisco, necesitamos un programa económico que toque todas las aristas de la economía, del tema fiscal, del sector externo, de la inversión, que genere confianza en toda la gente para que las expectativas de toda la gente en general, de los agentes económicos, sean de optimismo y de invertir y de dejar los ahorros en los bancos, de no tratar de sacarlos, de entender que el sistema financiero tiene que mantenerse sólido, que las cuentas públicas van a estar ordenadas y generan confianza, que el Ecuador va a entrar en un proceso de diversificar sus exportaciones, de bajar ese riesgo país tan elevado que tiene, de mejorar la calificación de su deuda externa, de adquirir grado de inversión como lo tienen Colombia, Perú, Chile, de tratar de equilibrar las cuentas públicas, de reducir los niveles de deuda, de mejorar el nivel de competitividad, de productividad. El país ocupa el puesto 76 en competitividad en el mundo. En el clima de negocios que acaba de darse la información, ha bajado y está en el puesto 117, muy lejos de Colombia, de Perú. Es decir, necesitamos otra visión del país que a toda la sociedad ecuatoriana, le involucre en una suerte de confianza y optimismo que vamos a salir adelante teniendo otro enfoque del Ecuador. Y para esto, Francisco, necesitamos que trabajadores, que empresarios, que gobierno, que sectores sociales y sectores políticos se unan en torno a un ideal común, porque no podemos esperar que en el futuro tengamos otra vez 10 o 20 años de ajuste. Por Dios, este es el momento de encontrar otra visión de país y de unir al país. Que eso, en este momento, eso no es posible, está en manos de estas son decisiones políticas y decisiones sociales. La economía tendrá que llevar a esto, pero necesitamos un gran acuerdo en esa dirección. Les voy a pedir que está ya en línea telefónica el ingeniero Marcos López desde la ciudad de Guayaquil, ex miembro del directorio del Banco Central. Economista López, estamos en esta mesa de diálogo, el economista Jaime Carrera y el economista Marco Flores. Usted debe haber escuchado la última intervención, sobre todo del economista Carrera. ¿Es posible, y además, cómo se presenta, cómo percibe usted esta crisis, este momento económico del Ecuador? Los dos economistas que nos acompañan han referido varios indicadores que cada uno van haciendo un componente de lo que significaría esta crisis. ¿Cómo observa usted? Y si es que pudiese ayudarnos adicionalmente, ¿qué es necesario para enfrentar, en último de los casos, este bache? Buenos días, economista. Buenos días, muchísimas gracias, Francisco. Buenos días a los amigos panelistas y sobre todo a las personas que tienen la onda de escucharnos. Yo dividiría en dos partes la respuesta. Lo primero es por qué estamos donde estamos, ¿no? Y estamos en la situación en la que estamos, no porque el petróleo haya bajado a $40. Estamos donde estamos no porque la balanza comercial sea negativa y eso sea una sorpresa para las autoridades económicas. Estamos aquí porque durante 8 años no supimos manejar o no supieron manejar las autoridades económicas la bonanza petrolera que tuvimos, la cantidad de recursos que tuvimos, la mayor cantidad de recursos en la historia
no lo supieron manejar. Se nos dijo que el mejor ahorro era la inversión. Pues bueno, llegó el momento de que nos demuestren que el mejor ahorro es la inversión. Que nos demuestren ahora cómo se saca el dinero de la inversión que supuestamente ellos hicieron. Escuchando el otro día esto que se llamó un debate, que realmente no fue un debate, parecía cualquier cosa menos un debate. Para el presidente no pasa nada, para el presidente todo está bien, y para el presidente lo único pues que dice es que esperemos 3 años, que en 3 años, el 2015 que ya ha pasado, el 2016 y probablemente el 2017, vamos a tener hidroeléctricas que nos van a generar 1.300 millones de utilidades, o que nos van a ahorrar 1.300 millones de dólares, vamos a tener una refinería ya repotenciada y que nos va a ahorrar también en cuanto a combustibles. Es decir, hay 3 años supuestamente, según el presidente de la República, en la que vamos a tener que pasar hambre y apretarnos los cinturones. Pero viene la bonanza nuevamente, ¿no? Después de no haber sabido manejar esa bonanza petrolera. Entonces estamos siguiendo simplemente una economía procíclica. Cuando hay mucho dinero, se gastó mucho dinero, y cuando no hay dinero, se reparte pobreza. Y eso es lo que nos está repartiendo ahora el presidente. Y para que pueda subsistir todo este aparataje que él armó, todo este estado adiposo que tiene el Estado hoy, tenemos que nosotros pagar las consecuencias. Hoy, obviamente, se comienzan a hablar de medidas que son necesarias en este momento, pero son necesarias en este momento porque nunca escuchó lo que se le dijo durante 8 años que había que hacer, porque resulta que solo él sabe de economía, el resto nadie sabe. Viendo el debate, el presidente lo único que hacía era reírse de los conceptos de los otros 3 economistas, ¿no? Para él ninguno de los otros 3 economistas había pasado Economía 101, es decir, ninguno de los otros 3 economistas debió haberse graduado siquiera, porque no aprobaron la materia básica de economía, no sabían ni siquiera los conceptos básicos de economía. Entonces ese ambiente no le hace bien al país. ¿Qué hay que hacer ahora que ya estamos metidos que nos metieron las autoridades económicas en esta situación? Bueno, pues primero tenemos que agradecer que no es el precio del petróleo el que nos mete en este problema. El que nos mete en este problema es el mal manejo fiscal que ha tenido el país. Por lo tanto, hoy, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Sufrir esas consecuencias y empezar por lo que está haciendo. Decir, señores, el próximo año voy a disminuir 10.000 millones el presupuesto general del Estado. ¿Qué implica esos 10.000 millones de disminución? Pues ya veremos cómo los va a ¿Cuáles son los sectores que va a afectar, ¿no? ¿Qué sectores va a afectar? ¿Cuánto va a cortar en inversión y cuánto va a cortar en gasto público? Pero el presidente de la República durante 8 años, y digo el presidente de la República porque constitucionalmente el Ejecutivo tiene todas las políticas para sí privativas, ¿no? Y inclusive desapareció la autonomía del Banco Central y tomó todas las políticas monetarias, cambiarias, financieras y del Banco Central las tomó para sí. Todas las políticas están en manos de él.
¿no? Entonces ahora viene y dice, bueno, vamos a recortar 10.000 millones el presupuesto. ¿Cuáles son los sectores que se van a ver afectados? Pero lo que es cierto es que el presidente nunca quiso ayudar a prender el motor del sector privado durante estos 8 años. Y esos 10, y el país, ese 4% en promedio que ha tenido de crecimiento en estos 8 últimos años, ha sido fundamentalmente empujado por el gasto público. Por lo tanto, si hoy el gasto público no va a empujar la economía... Ahí encontramos entonces la respuesta a por qué no va a crecer. Exacto, entonces tendrá que ser quien para que empuje, tendría que ser el sector privado, tendría que ser la inversión extranjera quien empuje. Pero allí viene la gran pregunta, ¿generan las autoridades económicas el ambiente necesario para que la inversión extranjera, para que el inversionista local invierta en el Ecuador? Si por cualquier razón mañana el petróleo volviera a 100, a 120 dólares, el presidente de la República será el mismo presidente de hoy diciendo sí necesito el sector público, al sector privado, tengo que hacer una alianza público-privada, tengo que tratar de frenar un poco las importaciones, tengo que fomentar las exportaciones, tengo que fomentar a ese sector que genera esas exportaciones. ¿Será ese mismo presidente el que tendríamos con petróleo de 120 dólares? Nadie cree eso, y ese es el gran problema. El gran problema es que, aunque querramos tomar las medidas que tomemos, el sector privado no va a empujar la economía como nosotros quisiéramos. ¿No va a empujar porque está en desacuerdo con el modelo o no va a empujar porque las condiciones no le permiten? No va a empujar el sector privado porque nadie está de acuerdo con el modelo. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con un modelo que va en contra de la razón? Todos los países en donde se generaron grandes cambios y en donde se generaron grandes cambios a favor de las mayorías, se hicieron abriéndose al mundo. Nosotros queremos hacerlo sin abrirnos al mundo. No terminamos todavía de cerrar nuestro tratado con Europa, que aunque no lo quieran llamar un tratado de libre comercio, eso es lo más parecido a un tratado de libre comercio. No hacemos nada en la parte comercial con los Estados Unidos. Yo lo veía al economista Patricio Rivera, denostando de los tratados de libre comercio. Yo no sé cuándo él cambió la idea, porque fuimos compañeros de negociación del Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos andino en la mesa de inversiones. Y el economista Rivera era un ardoroso defensor de los tratados de libre comercio. Era tan defensor que era parte de la mesa de negociación de inversiones. Cuando usted no está de acuerdo con un tratado de libre comercio y usted dice yo soy opositor, no negocia. Lo primero que dice es yo no voy a negociar, ¿verdad? Pero el economista Rivera fue parte de la mesa de negociación de inversiones conmigo. No es que a mí me lo contaron, yo lo viví con él y viví cuál era su posición dentro de las negociaciones en la mesa de inversiones. Ingeniero López, queremos agradecerle esta participación. Vamos a estar en contacto. Esta es una visión desde la ciudad de Guayaquil. Le saludo nuevamente y le agradezco. Esperamos que la próxima semana podamos también tener un acercamiento. Muchísimas gracias, Francisco. Muy amable y un saludo. Economista Flores, hay un consenso
Pero, y ahí voy a tomar un tema político, ¿será que no entendemos este modelo una parte? ¿No queremos trabajar? ¿No estamos entendiendo esta nueva visión con actores distintos de la economía, en donde uno diría, demos el beneficio de la duda? Sí ha cambiado el Ecuador, tiene un montón de cosas que uno podría decir que ha cambiado. Claro, nos dicen, pero mira a qué costo y cuánto de toda la plata que ha ingresado y que nomás podíamos haber hecho, ¿no? Estamos lamentablemente concluyendo, es un tema tan amplio, pero sí quisiera que de este diálogo dejemos algunas puertas. ¿El gobierno estará dispuesto a entrar por una de ellas? ¿Cuál es la percepción? Mire, Francisco, voy a concluir este tema de los indicadores, sí, para que la gente saque sus conclusiones, y yo voy a darle mi propia conclusión sobre lo que usted me interroga. Déjeme señalarle que entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, en la banca privada, los depósitos monetarios caen en 2.082 millones de dólares. Es decir, interanual. Septiembre de 2014 a septiembre de 2015 hay 2.082 millones de depósitos menos en la banca privada. Fuente, banca privada del Ecuador. Los propios bancos. Los propios bancos privados. Ok. Adicionalmente, es importante que se conozca que el Banco Central flexibilizó sus regulaciones y comenzó a financiar a la banca pública. En determinado momento el financiamiento, de acuerdo al propio Banco Central, llegó a 5.149.9 millones de dólares, que le dieron al Banco del Estado, a la Corporación Financiera, a la banca pública en general. En este momento todavía tiene por recaudar el Banco Central, o todavía le deben al Banco Central, por la plata que dio a través de bonos, de lo que haya sido, 2.262 millones de dólares. Es decir, aquí no quedó títere con cabeza, aquí se gastó hasta el último centavo, y esa fue la política que se ha implementado. ¿Y yo por qué le estoy señalando este indicador del Banco Central? Por una razón muy simple, pues. ¿Cuál es la reserva monetaria en los actuales momentos? ¿Qué tenemos en cuanto a la liquidez en divisas? Lo que se conoce como caja en divisas de la reserva monetaria. Tenemos 644 millones de dólares. Eso es lo que tenemos. Porque el resto de los rubros que forman la reserva no son de inmediata disponibilidad o no son del Estado, pertenecen a terceros, son de otros. Pero lo que realmente tiene en este momento el Ecuador de disponibilidad inmediata, ¿a qué fecha? A septiembre de 2015, son solo 644 millones de dólares. Bueno, yo podría seguir con los indicadores, pero quiero... economista, ahí decía el señor presidente, bueno, ustedes no están de acuerdo con esa flexibilización, pero eso técnicamente, dice él, nadie me ha demostrado que no es correcto, ni bueno, la ley yo creo que estos indicadores y la situación que vive la economía ecuatoriana, fíjese usted una cosa, ¿no? Y reparemos en una cosa. El gobierno ha tratado de, mediante deuda, capear un poco el temporal. Sí. Yo le acabo de señalar las cifras de que deuda neta a la vena, nueva, hasta agosto son 2.800 millones de dólares. Ha tratado de capear el temporal metiendo nueva deuda. Pero eso tiene un límite, el Ecuador no puede seguir así. Entonces, yo lo que creo aquí es que el problema radica, para no continuar con los indicadores, la gente sacará sus conclusiones, el problema radica en que Correa ha construido un Estado gigantesco y obeso que es imposible sostenerlo. No solamente desde el punto de vista de la burocracia, de los, según dice el Ministerio de Economía, los 499.000 servidores públicos. No solamente desde el punto de vista de la burocracia, sino desde el punto de vista del gasto como tal, y no solamente el gasto corriente, sino también del gasto en inversión. Es decir, no hay, como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. Entonces, el Ecuador tiene que volver a sus propias realidades, eso por un lado. Yo concuerdo en aquello de que es necesario reducir el gasto. Sí, hay que reducir el gasto, eso es necesario, pero no es suficiente. En este país se requiere de confianza, se requiere generar confianza, y usted no genera confianza haciendo las cosas que se han venido haciendo, por lo menos hasta ahora, y que esperanzadoramente nosotros confiamos y quisiéramos que se dé un cambio realmente en la política económica. ¿Cómo puede ser posible que se establezcan aquí un 45% de salvaguardas? Que las salvaguardas lo único que hacen es beneficiar a unos pocos en desmedro de toda la colectividad. ¿Cómo es posible que se tenga un impuesto a la salida de divisas, que es más bien un impuesto a la entrada de inversión del 5%, que hace que los inversores se vayan para otro lado?
Esas son políticas absurdas. He señalado el índice de Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque no va a venir aquí ninguna inversión si es que en el Ecuador no hay la vigencia de un Estado de Derecho pleno, donde la gente tenga la tranquilidad y la seguridad que le da una administración de justicia sana. Si uno se adentra en ese informe del índice de Estado de Derecho, vean, no quiero ni siquiera repetir lo que se dice de cómo funcionan las cortes en el Ecuador. Pero es verdaderamente penoso y lamentable. Si estas cosas no se cambian, si no se racionaliza el gasto, si no se hacen esfuerzos realmente para generar una cierta armonía en vez de andar confrontando todo el tiempo, ¿cómo puede ser posible que hayamos presenciado un episodio tan lamentable que el presidente de la República le desafía a puñetes a un legislador y hay un funcionario público que está decidido a armar el espectáculo? Bueno, todas estas cosas nos perjudican enormemente. Un clima de concordia, que el presidente dé el ejemplo buscando la concordia. A veces dice que se apela mucho a que el presidente, el carácter de él es así, pues él es guayaquileño. Sí, pero nosotros no tenemos por qué pagar las culpas del carácter de nadie, pues, ¿no? Porque el presidente de la República es presidente de todos, es absolutamente de todos. Del barrio, y él es el que tiene que dirigirnos, y es el que tiene que liderar el proceso. Entonces, no son solamente factores económicos los que tienen que cambiar, o políticas, por supuesto. Sí. Yo creo que una de las palabras claves para tratar de resumir esto de alguna manera es confianza y buena administración. Buena administración de los recursos y generar confianza efectiva para que haya inversión nacional e internacional. Porque eso es lo que propicia a que las economías crezcan, a que el empleo se fortalezca. Francisco, el indicador líder de toda economía, o el principal indicador de toda economía, que saben los economistas, todos los economistas, que es el principal, es el empleo. Y ese indicador, luego de 9 años, es deplorable en el Ecuador. Economista Carrera, ¿la política fiscal entonces nos puede ayudar a mejorar el nivel de vida o solo nos sirve para controlar los gastos? ¿Y qué usted espera, qué condiciones, además de las que nos ha dicho el economista Flores, se pueden crear para que esto se dé? ¿Encuentra viabilidad, una salida? No, de hecho que hay salidas, evidentemente, pero ninguna salida es gratuita. Ya. Tiene que tener, va a tener un costo. Costos económicos, políticos, costos sociales, y lamentablemente estos costos son inevitables cuando las economías no se manejan de una manera adecuada. El manejo fiscal, el manejo de los presupuestos públicos tiene que ver con la vida de la gente. Si hay desorden fiscal, como en una familia, la sociedad no progresa, porque los desórdenes llevan a lo que este rato se ha conducido al país, a ajustes, a menos inversión, a incertidumbre, a desempleo, a decrecimiento de la economía, y en general a pagar un costo realmente que no merece la sociedad ecuatoriana. Al final, cuando las economías se manejan mal, quienes sufren son los pobres, ¿no? Y eso es doloroso. Si han habido ciertos avances que no fueron suficientes, estos manejos inadecuados significan retroceso. Y en este año el Ecuador será más pobre, y serán más pobres los pobres, considerando además que al decir que no se es pobre cuando se gana o se tiene ingresos de $75 al mes, resulta lacerante, ¿no? Porque nadie puede decir que con es un nivel de pobreza distinta, pero se es pobre. Pero es pobre. En general, el Ecuador es pobre. Es pobre no solo en su concepción económica, sino en la concepción de conceptos del desarrollo. Para transformar al Ecuador y que deje de ser pobre, tiene que dejar su pobreza de concepción de lo que es el desarrollo económico. Y la concepción del desarrollo económico en los actuales momentos significa mercados en buen funcionamiento, significa, como lo dijo Marco, Estado de Derecho, unas condiciones adecuadas para crear, para innovar, para insertarse en el mundo y producir condiciones adecuadas para competir con el resto, y representa todo este entorno
tener una estabilidad en su economía. Y para esto no hay mucho que inventar. En Colombia, en Perú, en Chile, el gasto público está entre el 20 y 25% del PIB. Estos países atraen inversiones porque han adquirido grado de inversión durante muchos años con esfuerzo. Estos países, en vez de subir la deuda, la reducen. Estos países, en vez de tener grandes desequilibrios fiscales como el Ecuador, grandes déficits, se acercan al equilibrio de sus cuentas públicas. Estos países han firmado... nos llevarían a eso entonces. Estos nos llevarían a otra sociedad, e incluso en América Latina, Costa Rica, Francisco. Sí. Costa Rica es uno de los pocos países en América Latina que en este momento no ha visto depreciar su moneda. Costa Rica no depende de materias primas, depende de otro tipo de economía. Entonces, los ejemplos están en el país, en el América Latina. No hay que inventar mucho, Francisco. Tenemos que ir a una cadena nacional. Les quiero agradecer al economista Jaime Carrera, al economista Marco Flores y al ingeniero